de esta serie que es titulada El Poder de la Visión. El Poder de la Visión, el primer jueves. Todo ministerio para caminar, toda iglesia, para usted ser discípulo, y para ser discípulo tiene que caminar bajo una visión. Jesús a los 12 discípulos le enseñó la visión del reino. Amén. Bájalo un poquito, por favor. Jesús a los 12 le enseñó la visión del reino. Por eso los 12 caminaron bajo lo que Jesús le enseñaba. Y en ese tema del poder de la visión establecí 5 principios. Ahí están los 5 principios, están en YouTube. Usted lo puede buscar ahí, Pastor Edwin Díaz, El Poder de la Visión, y está la primera conferencia. La segunda, que fue el jueves pasado, la que yo imparto ahora, entonces yo la subo el jueves próximo al canal de YouTube. Es para que usted tenga una secuencia. La del jueves pasado, hoy se estrenó a las 10 de la mañana, titulada Características que tiene que tener un discípulo. 4 principios establecí ahí. Entonces usted le dedica media hora a usted recibir esa enseñanza. Si usted no puede venir, y luego si usted viene y se quiere retroalimentar, también la puede estudiar. Establecí 4 principios que lo tengo todavía aquí en la mente. El primer principio es el principio de la prioridad. Cuando nosotros aprendemos a poner a Dios como nuestra prioridad. Si usted quiere ser discípulo, tiene que aprender a que Jesús tiene que ser su prioridad. Amén. El segundo principio era las enseñanzas de Jesús. El nosotros tener ese deseo de estudiar principalmente los 4 evangelios, son los que relatan los encuentros que Jesús tuvo aquí en la tierra, la sanidad, los milagros, la liberación, la multiplicación, su nacimiento, su genealogía, hasta su muerte y resurrección. Entonces, si no estudiamos, por favor, si no estudiamos la palabra del Señor, no podremos estar conectados con las enseñanzas de Jesús. Por favor, agárrenme a Edre, los niños. El tercer principio es el principio de la obediencia. Usted no puede ser discípulo si no camina en obediencia. Incluso el caminar en obediencia, según Deuteronomio 28, trae bendiciones a nuestras vidas. Y el principio número 4 es el principio de dar fruto como discípulo, que fue cuando los discípulos empezaron a predicar, cuando Pedro empezó a predicar, a sanar, a libertar. Las personas se convertían por medio a los milagros y el mensaje de Pedro. Y ya ahí Pedro estaba no solamente dando fruto a nivel espiritual, no se refiere a los frutos del Espíritu, sino a dar fruto, como dice Juan 15, que todo pámpano que en mí no lleve fruto, ¿verdad? Usted tiene que ser un pámpano, un árbol que lleve fruto. El que se acerca a usted tiene que recibir algún alimento que lo convenza a aceptar a Jesús. Amén. Entonces, tenemos que estar pendiente con estas enseñanzas. Hoy es la tercera clase y vamos a tratar el tema de 3 portales que manifiestan bendiciones financieras. Portales que manifiestan bendiciones financieras. Nosotros como iglesia, como discípulos, tenemos que no solamente hablar de las bendiciones, sino caminar en esas bendiciones. Amén. Jesús dijo que no tenía dónde recostar su cabeza, pero Jesús siempre que necesitaba algo financiero, lo tenía. En un momento había que pagar los impuestos y no tenían dracma. Y le dice a Pedro, ve pesca. Pedro pesca, abren el pez y ahí, ¿qué acontece? Encuentran una dracma. O sea que Jesús tenía el método para recibir las finanzas del reino. Inclusive, escuche esto, cuando Jesús nace, que dice la palabra que está en el pesebre, él estando en el pesebre, llegaron 3 reyes del oriente.
llegaron 3 reyes del oriente. Y esos 3 reyes llegaron con oro, con incienso y con mirra. No crea usted que llegaron, el que llegó con el oro llegó con 10 moneditas de oro, y el que llegó con la mirra llegó con 2 hojitas de mirra, y el que llegó con incienso llegó con 3 hebritas de incienso. No, llegaron con caravanas de oro, de incienso y de mirra. Quizá José no tenía tantos recursos, y desde que Jesús llegó a la tierra trajo los recursos para financiar su vida y su ministerio. Entonces usted y yo, como discípulos de Cristo, tenemos que aprender a caminar en esas bendiciones financieras que nosotros tenemos que caminar. Pero para esto, escuche esto, hay 3 principios que son fundamentales para nosotros poder caminar en esos portales de bendición. Estos 3 principios o fundamentos financieros, nosotros tenemos que declararlo para nuestro 2025. El 2025 tiene que terminar en positivo, no como todos los años, que quizás terminamos en negativo, terminamos en rojo. Vamos a ver si este año caminamos bajo esos portales y terminamos el 2025 en bendición. Todavía a este 2025 vamos a entrar en el mes 6. Estamos terminando el primer semestre. Vamos a ponernos a cuenta en este segundo semestre para terminar en bendiciones sobreabundantes en nuestras vidas. Y le voy a hablar de los 3 fundamentos o principios principales que caminan los judíos desde aquellos tiempos hasta ahora, por las cuales ellos caminan en bendiciones financieras. La primera es que los judíos caminan y entienden lo que es el término primicia. Los judíos organizan ciertas fiestas en el año, y dentro de todas las fiestas que ellos organizan está la de la Pascua, está la de los tabernáculos y está la de Pentecostés. Pero esas 3 fiestas con nombres diferentes, esas 3 fiestas, ellos en las 3 fiestas las aprovechan para llevar primicia, para llevar ofrenda y para llevar diezmos. Estos 3 fundamentos principales, ellos caminan con ellos. En el libro de Proverbios capítulo 3, en el versículo 9 y en el 10, la Biblia dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mostos. Pero antes del versículo 10, de que Dios llene los graneros y llene los lagares, lo primero es que ellos honran a Jehová. ¿Con qué honran a Jehová? Con las primicias de todos sus frutos. O sea, lo que aquí el proverbista, principalmente Salomón, quiere darnos a entender qué son las primicias. Y la primicia se refiere a lo primero, en lo espiritual y en lo económico. Porque podemos tener, escuche esto, podemos tener a Dios en primer lugar en lo espiritual, pero en último lugar en nuestra primicia financiera. Escuche, yo busco a Dios, yo oro, yo ayuno, yo hago silicio, yo evangelizo. En la parte espiritual tenemos a Dios de primero, pero muchas veces en nuestra parte de primicia o nuestra parte financiera no tenemos a Dios de primero. Y tenemos que aprender a tener a Dios en primer lugar en todas las áreas de nuestra vida. Pero en la área de la economía o en el área de las primicias, tenemos que aprender a tener a Dios en primer lugar. Porque hay personas
que trabajan mucho, que se esfuerzan mucho, pero en sus primicias no hacen el mínimo esfuerzo por honrar a Dios, por honrar la obra de Dios. Hay gente que nunca ha sacado una primicia para Dios. Y hay personas que le ofrecen las primicias a Dios, pero luego que la tienen se les olvida. Por eso es que yo aprendí que el que no honra a Dios en lo poco, se le hace difícil hacerlo en lo mucho. Porque si de lo poco usted no saca primicia, no lo va a hacer de lo mucho. Porque si de lo poco que va a dar poco le duele, de lo mucho que va a dar mucho le va a doler más. Entonces, para que un discípulo camine en bendición, tiene que aprender el principio, el fundamento de las primicias. Tienes que aprender, tenemos que aprender a darle a Dios lo primero. Se abren portales de bendiciones sobre nuestras vidas. El traer las primicias a Dios significa honrarlo, amarlo. Y si lo amamos, tenemos que aprender a darle la prioridad. A todo el que usted ama, usted le da la prioridad. En estas cosas se observa las bendiciones. Escuche esto. Y se observa el amor a Dios. Porque yo no puedo decir que amo a Dios y no obedecer sus mandamientos. Y el traer las primicias a Dios es obedecer los mandamientos de Dios. El traer las primicias a Dios es caminar en obediencia. Tu vida debe ser una vida de primicia. Esto se refiere a todo lo que tú le das a Dios primero. No solamente a nivel financiero, sino también con tu tiempo. Hay personas que no le dedican tiempo a Dios. Yo hablaba hoy con el peluquero mientras me recortaba y él me preguntaba algunas cosas y yo empecé a hablarle de mis años anteriores. Y él me preguntó acerca de Ibelice. ¿Ibelice predica? Le digo yo, Ibelice fue una de las personas que fueron mis mentores cuando yo me convertí. Y yo le decía, si tú notas que ahora estoy trabajando el ministerio pastoral, y le explicaba a él acerca de dedicarle el tiempo a Dios. Randy está frente a la iglesia Nuevo Nacimiento y yo le decía, mira, ahora la juventud se le hace difícil porque hay muchas cosas. Pero hoy tú me ves de pie, tú ves a Ibelice, le hablaba de Rafael, le hablaba de Belio, que él lo conoce, de otros. Y le decía, si tú nos ves de pie ahora, fue porque en nuestros tiempos de más juventud, nosotros le dedicábamos el tiempo a Dios. Y yo le decía a él, nosotros salíamos de un ayuno para un jubileo, de un jubileo para un culto en la noche, de un culto en la noche para una vigilia, y al otro día estábamos en la misma, en un retiro, o amanecíamos en la iglesia en silicio, porque aprendimos a dedicarle nuestro tiempo a Dios. Y él me decía, pero ahora se hace difícil. Yo le decía, ahora hay una pro y hay una contra, porque cuando en esos tiempos nosotros ayunábamos, pero teníamos cosas que eran más difíciles. Yo le decía, yo era presidente de la confraternidad y habían casi 60 iglesias y yo tenía que llevar iglesia por iglesia una carta para poder dar un culto en el mes, y eso era todos los meses. Ahora los jóvenes son más haraganes porque ahora reciben, tú haces un grupo de WhatsApp con 60 presidentes de jóvenes y manda un bestseller, lo manda una carta y lo reciben sin tener que moverte de tu casa. O sea, en aquellos tiempos era más difícil y buscábamos más a Dios. Ahora, como quien dice, hay más facilidad y buscan menos a Dios.
Y esa es una de las cosas que yo quiero que ustedes como iglesia, por favor, présteme atención, que usted como iglesia aprenda de que no solamente es el traer primicia económica, sino aprender a darle las primicias a Dios. Yo escuchaba y leía el libro del pastor Juan Carlos Harrigan, El poder de orar de madrugada. Y él declara unos misterios ahí en la oración de madrugada, porque él dice lo que dice el salmista: de madrugada te buscaré. Cuando nosotros le entregamos las primeras horas del día a Dios, el resto del día lo tendremos en victoria. Es más, las personas que hablan de economía, que hablan de crecimiento, hablan de que el que se levanta más temprano gana, porque tiene más tiempo. Entonces, cuando nosotros aprendemos a ganar en las primeras horas del día, dedicándole las horas a Dios, nuestra vida cambia en todo el sentido de la palabra. Aprendamos a traer primicias espirituales y primicias físicas. Pero escuche esto, tenemos que aprender a dar lo primero en lo espiritual y en lo económico. Porque tampoco de nada te sirve que dé solamente primicias económicas, pero que no dé las primicias espirituales. Tenemos que aprender a tener un equilibrio. Aprenda a sacrificarse. Aprenda a darle a Dios lo mejor. Y por eso son las primicias. Tu vida debe ser una vida de primicia. Esto se refiere a todo lo que tú le das a Dios primero. No solamente a nivel financiero, sino con tu tiempo. En este texto bíblico hay una dirección y una promesa. Todos los mandamientos con promesa tienen un cumplimiento. Las profecías bíblicas tienen un cumplimiento seguro. Tenemos la mala costumbre de creer que las cosas van a venir porque sí, sin pensar que la práctica es la que va a traer el resultado. Cuando tú eres un cristiano que brinda carácter a Dios, tienes y tendrás los mejores resultados. Mire, póngalo en prueba. Hay un libro que se llama El Club de las 5 de la mañana. No, todavía no lo he leído, pero ya sé por dónde va. ¿Usted lo leyó, doñita? Tiene que ser un excelente libro. Yo estoy leyendo ahora mismo el libro de los hábitos atómicos. Son libros excelentes que te ayudan a organizarte. ¿Por qué? Porque su día entero usted no se lo puede dedicar a una sola cosa. Es más, ese libro de hábitos atómicos nos ayuda a fraccionar nuestro tiempo. El que camina bajo hábito no dura el día entero en el celular, no dura el día entero en la televisión, no le dedica su vida entera a una sola cosa, fracciona su tiempo. Y el primer tiempo tiene que ser el tiempo de Dios. Luego, si usted quiere tomar una hora del celular en la mañana y una hora del celular en la tarde, pero fraccionar. Yo a veces veo personas en las calles que andan como zombies porque le estamos dedicando todo el tiempo a una sola cosa. Aprendamos a tener hábitos que nos lleven a ser mejor persona. Aprendamos a tener hábitos que nos eleven a nivel espiritual y físicamente. Aprendamos a ofrecer a Dios lo que realmente Él quiere que nosotros le ofrezcamos. En Romanos 11:16 dice: si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y la raíz es santa, también son las ramas. Si la raíz es santa, también son las ramas. Lo que da a entender es cuál es el fundamento que tú y yo tenemos que tener. Porque hay personas que son cristianos, evangélicos, que tienen fundamentos que no parecen nada a lo que Cristo quiere que nosotros seamos. Tenemos que aprender a que nosotros
nuestro fundamento en la palabra tiene que ser de raíz santa para que nuestras ramas, nuestros frutos sean santos. Dar la primicia significa darle a Dios lo primero y lo mejor. Dar la primera quincena del año. Dar el primer mes de salario. Dar las primeras ventas del año. Las primicias son un acto de confianza en Dios, que al entregarle lo primero y lo mejor santificará el resto. Esto significa que debemos entregar al Señor lo primero de nuestras vidas. No usarlo primero para cosas de la carne que no son útiles para el reino. Al traer estas primicias, esto abre una puerta legal para bendecir tu vida y tu generación completa. Si comenzamos dándole primicias a Dios, las raíces serán santas. A veces somos oidores y no hacedores de la palabra. Necesitamos acciones de fe constantes para poder ver las promesas de Dios cumplirse en nuestras vidas. Gastar primero en algo que no es para beneficio del reino hace que tus primicias no sean santas ni agradables a Dios. Hay personas que les gusta guardar diezmos y ofrendas por un mes. Primero lo gastan pagando sus deudas y luego entregan la parte de Dios. Eso no es primicia. Los discípulos le daban primero a Dios y luego invertían en ello. Por eso los discípulos tenían una mentalidad abundante. Luego los diáconos repartían a las viudas, a los necesitados, de lo que se llevaba, de las primicias que llevaban. Las primicias, número 2, las ofrendas. Las ofrendas por lo general poseen un carácter religioso cristiano y es en este sentido pueden estar destinadas a una causa noble, a una institución, a una iglesia y se usan en diferentes denominaciones. Pero el concepto real de la ofrenda es un obsequio, una dádiva o don que se ofrece en muestra de reconocimiento, gratitud o veneración. Mayormente cuando habían fiestas las personas llevaban su primicia, pero aparte llevaban una ofrenda. Esa ofrenda muchas veces se utilizaba para bendecir a personas necesitadas. Por ejemplo, a veces yo recibo ofrenda y veo a personas en la calle con necesidad y yo le doy ofrenda. Veo a personas en la calle con hambre y le suplo el alimento. Porque para eso son las ofrendas mayormente que recibimos. Para ayudar a las personas. Usted como creyente tiene que aprender a destinar aunque sea 100 o 200 pesos. Escuche esto. Quizá usted lo vea poco. Pero hay personas que usted le resuelve su día con 100 pesos. Hay gente en la calle que usted le resuelve su día con 50 pesos. Porque lo que para usted es poco, para otro es 1.000.000. Las 3 papas pueden estar ahí seguras. Pero hay gente que en la madrugada están pensando dónde van a conseguir aunque sea una de las 3. Y hay personas, yo me he encontrado con personas en la calle que se le ve la necesidad y lo he invitado a comer y ven, usted se acuerda como cuando levantaban a uno por ahí que decían que te voy a poner a Dios, te voy a poner a ver a Dios comiendo arroz. Ven a Dios, señores, con 100 pesos. Y esa ofrenda usted la puede destinar para ayudar a alguien, para bendecir a alguien, para usted honrar a Dios. Y ahí es que dice la palabra cuando establece de que me viste necesitado y me diste de comer. Me viste enfermo y me curaste.
Hay gente que no tiene ni para comprar una aspirina para el dolor de cabeza. Y una aspirina que usted le dé a una persona lo está ayudando. Por eso tenemos que aprender. Porque de esa ofrenda, de esa ayuda que tú le das a una persona, Dios te multiplica. Dios trae bendiciones a tu vida. No podemos, señores, seguir creciendo o seguir creyendo que somos iglesia o somos discípulos y vemos a la gente necesitada y no los ayudamos. Mire, yo sé que la Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero hay personas que usted lo ve que tienen necesidad. Y a veces nosotros, porque fulanito me engañó, oiga, le dimos al malo y dejamos de darle al bueno porque el malo nos engañó. Aprendamos, señores, a ofrendar, a bendecir, porque hay personas que tienen necesidad. Hay personas que necesitan. Y una pequeñita ofrenda puede ser de mucha bendición. Yo me siento contento por los líderes que pudimos ir donde Leonor el martes y dejar una pequeñita ofrenda. Quizás no pudimos dejar para resolver muchas cosas, pero hoy ella me dijo que tenían que llevar a su papá en ambulancia para que tenía cita. Y lo que dejamos ahí quizás podía cubrir esa ambulancia o la mitad. Porque yo sé que ellos han tenido que gastar mucho. Y una pequeñita ofrenda hace la diferencia. Aprendamos que no podemos ser discípulos y ver al hambriento, ver al necesitado y no bendecirlo. No podemos decir que somos discípulos. Por eso era que los discípulos le dijeron a Jesús: despide a la multitud. Y Jesús le dice: ¿cómo lo voy a despedir? Con hambre. Para que vayan y se caigan por ahí por el desierto y el mismo desierto los entierre. No, vamos a multiplicar de lo poco que tenemos. Si no tomamos de lo poco para dar, no calificamos para la multiplicación. Porque lo que hizo que los peces se multiplicaran, ¿qué fue? ¿Qué fue que hizo que los peces se multiplicaran? La actitud de ellos dar. Ah, no, que nada más hay 5 panes y 3 peces. Si no tienen la actitud de dar, no se multiplican. ¿Cuántas cestas llenas quedaron? 12 cestas llenas. ¿Por qué? Porque tuvieron la intención de dar. Denle un aplauso al Señor. Nuestra intención de dar va a hacer que Dios multiplique para que nosotros demos. Hay gente que van la persona hambrienta a su casa y tapan la comida. A mí me gusta ir de Alba, que Alba hace que uno cene obligado. Sí, la pastora le dice: no, Alba. Y yo te dice: estate tranquila, que Alba. Dios mío. La bendición usted no la puede rechazar, señores. Si rechaza la bendición, está feo. Entonces aprendamos que como discípulos siempre tenemos que tener algo para dar, algo para ofrendar. La costumbre de dar ofrenda a los dioses se registra ya desde el antiguo Egipto. Del mismo modo, en América, las culturas prehispánicas hacían ofrendas a sus deidades. Estas podían ser desde alimentos hasta sacrificios humanos o animales. La ofrenda que no se hace a Dios es una ofrenda que trae maldición de idolatría y se desobedece a Dios con ello. En cambio, la doctrina cristiana, la enseñanza cristiana, la enseñanza de la Biblia es que dar a Dios ante todo constituye motivo de gozo por compartir lo nuestro con el Señor. Lo que Dios nos da, lo que hacemos es que le retornamos a Él, haciendo un bien o trayéndolo a la casa de Dios.
El dar refleja nuestra fe en que Dios nos proveerá lo que necesitamos. Génesis 4:4 dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Dios siempre verá con agrado la ofrenda que nosotros traigamos delante de Él. En este contexto vemos una combinación de dos cosas. Primero, Abel dio primicia, o sea, lo primero a Dios. Y segundo, Abel dio lo mejor de la ofrenda que él tenía. Debemos cambiar la mentalidad de honrar a Dios con nuestras ofrendas. Debemos cambiar la mentalidad y debemos honrar a Dios con nuestras ofrendas. Dios lo primero que ve es la ofrenda, y también ve el corazón del ofrendante. Con esa actitud o mentalidad, Dios multiplica lo que nosotros traemos. ¿Cómo podemos darle primicia a Dios si no tenemos el carácter? Si ni siquiera puedes llegar temprano al culto. Debemos ser modelo de carácter y disciplina para poder ser discípulos, ya que el discípulo camina de manera diferente y con una revelación diferente. Como dice la palabra de Dios en Mateo 5, 23, 24. Por tanto, si traes tus ofrendas al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Jesús enfatiza que es importante hacer todo lo posible para resolver los conflictos, ya que cualquier cosa que se haga a un hermano cristiano, sea una buena o mala, es igual que hacérsela al mismo Jesús. Jesús no demanda ofrenda porque lo necesite, sino porque quiere que a través de la ofrenda y de tu fe, tú provoques un milagro de prosperidad en tu vida. Amén. Primicias, ofrenda. Dios necesita que nosotros aprendamos estos principios. Salmo 96:8 dice: dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. La ofrenda que se hace a Jehová tu Dios debe ser con veneración y honra a su nombre. No es hablando de cantidad, sino de calidad. Por eso la viuda que llevó la única 2 blancas es más mencionada en la mayoría de actos de ofrenda que los ricachones que llevaron de lo que les sobraba. Por eso es que siempre voy a decir, nunca somos tan pobres que no tengamos nada que dar. Por eso es que usted nota que la mayoría de mujeres viudas fueron las que más bendiciones recibieron. Ahí está la viuda de Sarepta, que no tenía mucha cosa, pero primero le dio ¿a quién? Al profeta. No tenía nada más un poquito para, ella misma lo dijo, para comérselo y echarse a morir. Pero la vocación de dar, mire, oiga lo que dije, la vocación de dar. Usted no, bueno, lo que hemos ido a los campos, vemos cómo la gente en los campos, sin tener tanto lujo y tanta comodidad, siempre, usted no va a un campo que venga con la mano vacía. Siempre le están preparando una fundita de 5 naranjas, de 2 aguacates, de 3 chinas, de 10 limones, de 2 libres yuca, un pedazo de auyama. Oiga eso, porque para dar hay que tener vocación. El que no tiene la vocación de dar puede tener la despensa llena y prefiere que se le dañen. Usted no ha visto gente que el orgullo de ellos es, mira como yo boto la comida. Oiga, eso tiene que ser un sacrilegio. Esta mañana le peleaba yo a Edelyn y a Yokeiri, porque vi que partieron un pan, le pusieron queso y asunto y nada más le dieron una mordida y lo dejan en la repisa.
Eso a mí me enfulfura la sangre. Claro. Usted sabe el sacrificio que uno tiene que ir a lo ley y hacer una fila. Y que uno va a los supermercados pero en los supermercados no venden nada barato. Y un pan le allanta la barriga a uno. Usted a veces tiene una hambre lánguida, que usted ve un pan y ella deja ese pan. Entonces a veces yo la pongo de castigo. La pongo de castigo para que aprendan a valorar la comida, a valorar el sacrificio. Porque lo que usted desprecia, otro lo anhela. Y por último, es el fundamento, el principio del diezmo. Miren, mis queridos hermanos, el diezmo no es un mito, no era algo del Antiguo Testamento, no era algo de la ley. El diezmo es una revelación, porque el primero que diezmó no estaba bajo la ley. El primero que diezmó por revelación. Abraham le llevó el diezmo a Melquisedec sin que nadie le dijera. Dios se lo reveló, sin que hubiera ley, sin que hubiera mandamientos. El diezmar es la fuente de nuestra bendición. Es la fuente de nuestra provisión. Si usted consigue 100 pesos, sáquele esos 10 pesos a Dios. Si usted es de la gente que no lo puede juntar, si usted consiguió 1000, llévese un sobrecito. Y si usted consigue 1000, guárdele los 100 de Dios. Si usted lo guarda y lo junta. Porque la bendición que viene por el diezmo es algo sorprendente. Iglesia, su pastor sabe lo que es diezmar, lo que es ofrendar, lo que es sacrificarse para Dios. Cuando usted aprende a darle a Dios, esa es la excusa que Dios toma para bendecirlo a usted. En el libro de Hebreos capítulo 7, versículo 1 al 10, habla del sacerdocio de Melquisedec. Hay una lectura. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Dios, al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Abraham sacó el diezmo para Melquisedec. Usted y yo tenemos que aprender. Y Malaquías lo dice bien claro. Malaquías lo especifica. Y dice, probadme ahora en esto. Y cuando habla de que haya alimento en mi casa, cuando usted trae diezmo, trae ofrenda, trae primicia, hay alimento en la casa. Y yo aprendí algo del diezmo. Es que el diezmo y la ofrenda es para bendecir la casa de Dios, para bendecir el trabajo de Dios, para bendecir los hombres de Dios, los levitas, los que trabajan en la casa. Pero también para cuando usted tiene una necesidad, cuando usted tiene una petición. Mire, el martes que fuimos donde Leonor, ¿verdad? Cada hermano puso una ofrenda en un sobre. A mí, una amiga me había sembrado ese mismo viernes 1000 pesos. Ese mismo martes me sembró 1000 pesos. ¿Y usted sabe lo que yo hice con esos 1000 pesos? Lo eché en el sobre para Leonor. Y saqué 500 más y lo eché. Ella luego me escribe y me dice, manito, yo le digo, mira, somos bendecidos para bendecir. Tú me mandaste esa ofrenda, ¿verdad? Y esa ofrenda yo la ofrendé. Porque es una cadena.
Dios te bendice es para que tú bendigas a otros. Siempre yo lo voy a decir esto. La intención de Dios nunca es que nadie alardee las bendiciones. De que ahora ando yo en mi carrazo. Ahora ando yo con mi cuenta. No. Dios te bendice para que tú bendigas a otro. Esa fue la palabra que él le dijo a Abraham. Te bendeciré y serás bendición. Porque hay personas que no pueden manejar millones. Porque lo despilfarran. Se lo beben, esto, aquello. Pero hay otros que podemos manejar. Porque lo vamos a ¿qué? A utilizar para bendecir a otros. Entonces siempre la intención de Dios es que nosotros seamos bendecidos para bendecir. Hay una persona, un venezolano que usa esa frase, bendecido para bendecir. Él tiene una empresa en Venezuela y trabaja con algunos influencers que dan comida y dan $100 en la calle. Y él arregla casa a la gente. Y él, me gusta esa frase que él dice, yo soy bendecido para bendecir. Y le digo algo, él no es cristiano. Pero es una persona que aprendió a dar por gracia lo que por gracia ha recibido. Cuando nosotros aprendemos a caminar en primicia, en ofrenda y en diezmo, seremos discípulos financieramente bendecidos. Póngase sobre sus pies. Amante Dios, te damos gracias. Te pedimos que tú nos ayudes, Espíritu Santo, a caminar en bendición, a caminar bendecido, para bendecir a otros. Pero yo te pido sobre cada hijo de este ministerio, sobre cada familia, que tú nos ayudes como iglesia, como hijo, como discípulo, a caminar en primicia, en ofrenda y en diezmo, a serte fiel, a ser obediente contigo. En el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo, llénanos de tu provisión, llénanos de tus bendiciones, llena nuestros graneros, llénanos de abundancia para nosotros ser hombres y mujeres que bendigamos tu reino y bendigamos tu obra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Bajo este principio vamos a traer nuestra ofrenda. Traiga su ofrenda. Si usted trajo su ofrenda ahí, si trajo su diezmo. Mire, yo le voy a exhortar que usted